de que tenemos un Cristo vivo. Adorémosle. Amén. Hablemos con Él. No sé si usted quiere tomar la posición de rodillas, o se quiere poner las sillas, o sentarse, no sé. Pero les decía que forma un proceso de lucha que empezó el 23 de diciembre. Yo les explicaba, si ustedes retroceden y escuchan las prédicas que el Señor me dio, desde ese día hasta la semana pasada, el Señor estaba hablando, el Señor me daba palabra. Y a la primera a la que le hablaba era a mí, por supuesto, esas palabras. Y es que Él no me iba a dejar equivocar. No me va a dejar equivocar. Puede que yo quiera tomar decisiones, porque pues, yo un día les expliqué, pero ¿por qué no? O sea, allá usted es Dios, gracias, me salvó, muchas gracias, hasta ahí, pero no, Él cuida de nosotros. Aleluya. Él cuida de nosotros, tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que a usted le va a pasar más adelante. Amén. Y Él ya sabe mi fin, Él ya lo conoce. Hace unos domingos les decía yo que al profeta el Señor le muestra algo. Y ayer el Señor, en su infinita misericordia, yo estaba sufriendo muy duro, estaba pasando un tiempo muy feo, porque no me quería, había momentos en que no quería sentirme así, no quería enfrentar al Señor así, pero mi carne, sin dolerme, sin dolor, yo llevaba varios días diciéndole, tu bendición no añade tristeza ni dolor, es lo único que sé, que tu bendición no añade tristeza ni dolor, es lo único que sé, Señor, que tu bendición no añade tristeza ni dolor. Y ayer el Señor lo hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Sentí esa libertad. Aleluya. Santo. Yo no sé cuál sea su reacción, pero me gustaría que usted reflexionara en que el Señor está teniendo cuidado de usted. Amén. No estoy hablando de un cuidado físico. Ay, si Él me protege del mal, nada me va a pasar, no me voy a estrellar, en el carro no se me va a varar, todas esas cosas. No, hay algo más sublime, más profundo, más grande, Amén. que es que el Señor lo proteja a uno de uno mismo. Aleluya. Porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo que usted tiene, se llama Luis. Amén. El peor enemigo se llama Marta. Y me gozo que el Señor tenga cuidado de mí de esa forma. Que no permita que yo me vaya al despeñadero. Aleluya. Por eso hoy tengo ganas de adorarlo. No sé si usted tenga ganas de adorarlo por aquí. Amén. Acompáñenme a postrarme ante sus pies y decirle que no hay lugar más alto que estar a sus pies. El cielo está muy alto, pero no hay lugar más alto que adorarlo a Él. Amén. Amén. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No
reflexión de que Jesús dio su vida en la cruz. Cuando yo era niña y me llevaban a ver la película de la Pasión de Cristo, pensaba, ¿y por qué? Si Él es tan poderoso, ¿por qué no se levanta? ¿Y por qué no se defiende? ¿Y por qué no se baja de esa cruz? Y el Señor me ministraba que Él no lo hizo, no se defendió por mí. Lo pudo haber hecho. Claro, Él es Dios. Él pudo haberlo hecho. Pero simplemente no lo hizo por mí. Porque sabía que un día yo me iba a equivocar. Que iba a tratar de desviar el camino. Que mi mente iba a tener otros pensamientos. Y que Él tenía que morir en esa cruz. Esa sangre tenía que ser derramada para limpiarme. Limpiarme de toda la maldad que he heredado y que llevo. Que esa sangre tenía que ser vertida. Pero conozco el fin de la historia. Gracias a que leo la Biblia, conozco el fin de la historia. Él tenía que morir para llevar mis pecados en su cuerpo. Toda mi maldad tenía que ser puesta allí, en cada clavo. Toda mi maldad tenía que ser puesta allí para que Él se la llevara y luego resucitar al tercer día como había prometido. Tenía que pasar por eso para llevarse mi maldad, y me sentí tan indigna que, conociendo esa verdad, sabiéndola, conociéndola desde 1997, todavía permita que mi mente, que mi carne lo crucifique. No es posible que yo me una a los saduceos todavía y a los fariseos a ponerlo de nuevo en la cruz. Me sentía como si yo insistiera en que siguiera clavado en esa cruz, pero me envolvió en su amor y me hizo sentir que precisamente para eso vive, porque sabía que me iba a equivocar un día y tenía que estar vivo para envolverme en su amor. Por eso mi motivo de alegría hoy, recordar que Él está, Cristo vive, que vino a morar en mí, que yo no persigo ni sigo una religión, que yo no quiero ser mejor que nadie. Esa fue mi reflexión. Y el pedirle perdón porque aún insisto en clavarlo en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias. Solo le he pedido que transmita a Él, a ustedes, a los que nos ven por internet, a los que van a ver el video, que Él transmita lo que Él quiere por medio de lo que ha pasado conmigo. Ha sido muy doloroso entender que aún insisto en ponerlo en la cruz, con mis actitudes, con mis pensamientos, con mi actuar, con mi hablar. Ah, Señor, cuánta misericordia tiene Él de nosotros. Escucho que aún dice, perdónala porque no sabe lo que hace. Parece escucharle y mirar al Padre y decirle, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Quizá usted se identifique hoy conmigo. Quizá lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido en estos meses, lo que estoy hoy testificando, le sirva a usted. Por favor, no sigamos clavando a Jesús en esa cruz, con nuestros actos, con nuestro desprecio por Él. No sigamos obrando así. Él nos ama y Él resucitó para que el amor de Él sea eterno. Él resucitó por amor, por nosotros, para derramar ese amor
todos los días, porque un muerto no da amor. Se requería y se requiere que Él esté vivo para recibir ese amor todos los días de nuestra vida. Y aun cuando no estemos, nuestras generaciones reciban ese amor. Gracias, Señor. Gracias. Así que si usted tiene que agradecerle algo esta mañana, pedirle perdón, si usted nos está viendo o va a ver el video, póngase de rodillas. Es la parte más difícil. La parte más difícil es postrarse a los pies de Él. La parte más difícil es doblar nuestra cerviz ante Él. Eso es muy difícil. Pero vale la pena cuando uno comprende la magnitud de su amor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dice la palabra que en el cielo los ángeles y hay ancianos que se postran ante Él cuando Él pasa. Al iniciar nuestra reunión pedíamos que se hiciera lo que pasa en el cielo, suceda aquí. Y Él está aquí en medio de nosotros. No podemos hacer menos que adorarlo, que exaltarlo, que pedirle perdón. Hacía 3 meses no le decía a mi boca: Señor, tú eres mi amado. Tú eres mi amado, mi alto refugio, mi fortaleza, en quien confío, en quien he puesto mi esperanza, el que cuida mi dormir, en quien pongo mi cabeza en las noches, en su izquierdo y con su derecho me abraza, Señor. Gracias. Gracias por tener cuidado de mí. Gracias porque en medio del cuidado que tienes por mí, cuidas esta congregación. Gracias. Gracias por la parte que le ha tocado a mi heredad. Gracias. Porque no solo cuando usted se equivoca usted. Lo que el Señor está haciendo es protegiendo no solo a usted, sino a sus generaciones. Si usted tiene discípulos, a sus discípulos. Es toda una... Pero somos tan egoístas, que pensamos en nosotros nomás. 3 meses pensando en mí nomás. Solo yo. El Señor me acaba de decir, no, si es que no solo lo hice por amor a ti, sino a la congregación, a tus hijas, a tus nietos, a los que aún no conoces, los que no has visto, las generaciones por venir. Gracias, Señor. Es una reflexión fresca que el Señor me acaba de dar. Esta meditación en medio de ustedes, que descendió el cielo, aquí está Él. Y no me queda decirle sino, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Amén. Cuando el Señor va a hacer algo conmigo, le pone fecha. Cuando el Señor vino a mi vida, Él vino a la semana de haber muerto Lady Di. ¿Qué tiene que ver Lady Di conmigo? No lo sé. Murió el 31 de agosto. Y el Señor vino a mi vida a los pocos días, el 7 de septiembre, en la ciudad de Nueva York. Y usó esa situación, porque la persona que me compartió de Cristo me dijo a mí, para llamar mi atención, para atraer mi atención, me dijo: si lo que le voy a decir se lo hubieran dicho a Lady Di, por supuesto toda mi atención quedó centrada en lo que me iban a decir. A mí me había afectado mucho. Siempre había seguido socialmente a esta figura pública. Yo perdí en Miami una cantidad de libros. Y entre los libros que dejé, quedaron varios libros de mujeres notables. Porque el Señor me dio un don. A medida que yo miro las fotografías, el Señor me va arreglando cosas. Yo entro a la social media y me deleito muchísimo. La gente no sabe todo lo que yo descubro con una foto.
No tiene que ser una foto sexy, bro. Ya las que hacen así. No. Foto normal. Tenía el libro de María Félix. Tenía un libro, solo fotografías. Fotografías de Oriana Fallaci, una gran periodista italiana. Yo cuando era chica quería ser periodista. Y Oriana Fallaci era mi modelo. Y tenía, por supuesto, el libro de fotografías de Lady Di. Y el paso de cada fotografía me mostraba sus cambios, su mirada. Y la veía tan triste, una princesa tan triste. Y cuando viene Jesús a mi vida, me habla de ella. El Señor, ¿cómo nos conoce? El Señor nos conoce. Amén. Conoce nuestro pensamiento. Cuando eso yo no tenía a Cristo. Pero para atraer mi atención, para que la persona que me iba a hablar de Él, yo tuviera toda la atención en lo que me iba a decir, me habló de ella. Le pone fecha a las cosas notables de nuestra vida. Él está poniendo una fecha a esta parte de mi vida, a este tratamiento de 3 meses. De más de 3 meses que pasé. Pero le doy gracias al Señor. Muchas, infinitas gracias. Y nuestro mensaje de hoy pienso que tiene mucho que ver. Porque cuando me lo dio, yo le dije, siempre la primera que ministras con las enseñanzas es a mí. Por lo tanto, cuando terminé de escribir la enseñanza, sentí que el Señor había hecho algo. No es que lo vi inmediatamente. Yo sentía una reacción algo antes y después de la enseñanza, no. Cristo vive, mis hermanos. Amén. Él está vivo. Amén. Y acaba de decirme que vive, ¿por qué? Por nosotros, para entregarnos su amor. Porque los muertos no dan amor. Me lo acaba de dar. Los muertos no dan amor. ¡Wow! Pues sí, ¿no? Ay, pero eso es lógico. No, no es lógico. Él me lo acaba de dar, punto. Gracias, Señor. Gracias. Te amo más que a mi misma vida, resulté diciéndole al Señor. Esa fue la canción que usó el Señor para ministrarme ayer. Te amo más que a mi misma vida, Señor. Decía mucho, no se lo decía. Me estaba amando más yo. Romanos 7, Isaías 41, Zacarías 3, Lucas 9, Juan 12. Aleluya. Que la palabra limpia, hermanos. Dígale al de al lado la palabra limpia. La palabra limpia. Nuestra prédica de hoy, el título precioso, el poder y la esperanza de la resurrección. Amén. Amén. Yo ya ahí me dijo, resucité porque usted le iba a seguir embarrando. O sea, así, a lo colombiano. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que han muerto. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. 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 Amén.
apóstol Pablo escribió esto. Gracias, Señor. La esperanza que tenemos, el poder está en la esperanza de la resurrección. Es lo que el Señor me ministró ahora. No se quedó en la cruz, resucitó, porque nosotros íbamos a seguir así, no estimando por pérdida. Pero gracias, Señor. Gracias que nos haces entender. Gracias por tu resurrección, por cumplir, Señor. Lo prometiste y cumpliste. Tú vives, Cristo. Y esta mañana nos gozamos en tu presencia. Tu Espíritu Santo está aquí y pedimos que fluya con poder por medio de esta enseñanza y que lo que aún no entendemos, hoy el Señor nos lo haga saber. Que lo que se ha planeado en el cielo para nosotros se haga realidad aquí hoy, en Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento. Sí, la gente hoy habla de resurrección, pero hay mucha gente que no sabe qué es la resurrección, no la entiende. Porque es que hay mucha gente en las iglesias que conoce a Jesús, pero no conoce el poder de su resurrección. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Hay gente que conoce a un Cristo crucificado. Yo les decía, pues hay gente que conoce a un Cristo y se cuelga el Cristo aquí, así como me cuelgo yo o una imagen de Cristo. Ese es el Cristo que conocen. A ese Cristo crucificado. Lo tienen en un altar en su casa. Les cuento a ustedes, chicos, que ustedes no lo saben. Y hay gente que tiene un altar, es decir, que coloca un Cristo de madera, de yeso, y le ponen flores y le ponen velas. Y ese es el Cristo que conocen. Hay gente que conoce la redención de Jesús. Saben que Cristo los redimió allá en la cruz. Hay gente que cree que Él todavía está en una cruz. Hay gente que cree en la salvación, cree en la redención, cree en el Espíritu Santo, pero yo quiero ser una creyente que más que conocer al Señor, pueda conocer el poder que lo levantó de los muertos. Amén. Hablo del poder que sana el cáncer. Hablo del poder que liberta al endemoniado. Hablo del poder que abre camino. Hablo del poder que destruye a los enemigos que nos persiguen. No de carne y hueso. Yo les tengo esa noticia. Es posible conocer ese poder. Amén. Amén. Porque si no, el Espíritu Santo no hubiera inspirado al apóstol Pablo a escribir esas palabras que leí. Señor Jesús, yo te conozco por tu palabra. Acompáñeme o haga esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te conozco por tu palabra. yo te conozco por tu palabra. Ahora quiero conocer el poder Ahora quiero conocer el de poder tu resurrección. de tu resurrección. Amén. 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 Dígale al de al lado, yo no sigo tradiciones ni paradigmas. Yo no sigo tradiciones ni paradigmas. Es que lo que se vive en esta Semana Santa, y esta semana yo pensaba, y cuando la semana no es santa, entonces ¿qué hacemos? Imagínense la locura. Y no es sino una Semana Santa. Entonces las otras semanas, ¿qué son? Esas son reflexiones infantiles. Es que yo soy a veces muy infantil. Pero y una de las reflexiones fue ese, y el Señor, pues que la gente sigue tradiciones, paradigmas. Un paradigma es eso. Aquí siempre se ha hecho así. Que el viernes no vamos a estudiar. ¿Por qué? Yo no sé, pero aquí siempre se ha hecho así. En mi trabajo, gente que pidió el fin de semana, sábado, domingo, el lunes, y todos voltearon a mirarme, ¿y usted no va a pedir los días? ¿Por qué? Pero si es que yo no sigo tradiciones, yo no sigo paradigmas. Alguien me dijo el domingo pasado, es que hoy es domingo de Ramos. Y es que como yo no soy católica, yo no vivo pendiente de eso. ¿Usted sí? Pero yo realmente no es que no quiera. Ay, perdón, yo no sigo tradiciones. No, paradigmas. Cuando Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó, no ascendió de inmediato al tercer cielo. Luego, ¿cuántos cielos hay? ¿Sí? ¿Cómo?
La gente mira para allá en las nubes y cree que es el cielo. No. Antes de que se fuera para el tercer cielo, dice la Biblia que caminó por 40 días y 40 noches con los discípulos. Lean el libro de los Hechos. Y en el capítulo 1 relata, ahí presentó pruebas indubitables de su poder en la resurrección. Es precioso ese capítulo 1. Él, Cristo, el que fue crucificado, simboliza y representa el Cordero de Dios. Dice que enmudeció, nunca se reveló. El Señor está liberándoles. Tengo una noticia. No he empezado siquiera la prédica. El Señor empezó a liberar. Así que prepárense. Diaconisa, por favor, necesito papel toalla. Esté lista. Porque aquí va a haber liberación hoy. Amén. Amén. Así que dejen que el Señor haga su obra. ¿No le pidieron que lo que sucede en el cielo suceda aquí? Amén. El Señor fue llevado como oveja al matadero. Enmudeció, nunca se reveló, sino que llevó en sí nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Pero el que resucitó al tercer día no fue el Cordero, no fue el sacrificio de Dios. Fue el león de la tribu de Judá, el victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay alguien aquí que entienda que nosotros debemos conocer el poder de la resurrección de Cristo? Amén. Sí, muere el Cordero, como Cordero fue llevado al matadero, pero Él no salió de la tumba así. En 3 días, Él se convirtió en el león de la tribu de Judá. Aleluya. ¿Usted cree que Él salió así? Como, ay, qué miedo. ¿Quién me va a volver a crucificar? ¡No! Y Él salió y se quedó 40 días entre ellos. 40 días y 40 noches se quedó. Suficiente para que supieran que no les tenía miedo. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue ultrajado. ¿Saben? Y les decía antes, yo cuando niña veía esa película de la Pasión de Cristo, y yo lloraba. ¿Y por qué se deja hacer esto? Bueno, es que yo fui una niña abusada. Y entonces los niños abusados, las personas abusadas, llevamos dentro una cosa que se llama defiéndase, no se deje. Sí, así como, aunque no lo hace uno, pero lleva esa ira, esa rabia. ¿Sabes? ¿Por qué no se parece defiende así como yo? No me defiendo. El Señor fue ultrajado, escupido, maltratado. Palabras tales como Elí, Elí, lama sabachthani fueron proclamadas por Él en la cruz. Palabras que demostraban debilidad, palabras que demostraban dolor. Esas películas que hace Hollywood y el drama que muestra el actor, no es... Realmente creo que no se compara con la realidad. La realidad fue mucho más dura, que mostraban castigo. El castigo que debió estar sobre nosotros y que llevó en su cuerpo por amor a nosotros. Y cuando yo lo veo hoy día, realmente ya entendiéndolo, wow. Hoy un ministro de eso no me dijo. Tenía que dejárselo hacer. Tenía que llevar toda mi maldad allí, en ese castigo. Ese castigo que debió ser para mí, lo llevó Él. ¿Y por qué lo llevó? Por amor a nosotros. Amén. Por amor a nosotros. En la cruz Jesús se vio débil como una oveja sacrificada. Yo lloré, pobrecito, cómo lo vuelve. Pero cuando Jesús sale de la tumba, dice la palabra que Él gritó: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero las autoridades religiosas, la autoridad religiosa de los católicos ahora dice que el infierno no existe. Y Jesús estuvo en el infierno. Pero es que ese señor hay que decirle que lea la Biblia. El infierno existe y el Señor estuvo allí y venció al diablo. Aleluya. Amén. Amén. Por eso no hay otro nombre que se nombre en la tierra. Él no está en la cruz.
ya no es el sacrificio. No lo miremos con lástima. Él es el león de la tribu de Judá. La Biblia satánica termina donde dice que Jesús fue crucificado, concluyendo en una mentira, porque no dice de la resurrección al tercer día. Y la verdad nuestra es que Él está vivo. Amén. Que Él resucitó al tercer día. Diga al tercer día. Al tercer día. Al tercer día, el Espíritu de Dios entró en el cuerpo del Hijo de Dios y fue levantado como un cuerpo glorificado. Por eso no hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. Amén. No hay dolor que Él no pueda cambiar en gozo y alegría. Amén. Cuando Él camina 40 días y 40 noches en ese cuerpo glorificado y resucitado, estaba enseñándole a sus discípulos que ellos también podían caminar en ese poder. Santo, aleluya. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Es el mismo Espíritu. Amén. Dígale al de al lado, ¿tiene el Espíritu de la resurrección? ¿Tiene el Espíritu de la resurrección? Pregúnteselo usted mismo. Los milagros más poderosos sucedieron en esos 40 días. Delante de los ojos de los discípulos. El apóstol Juan, discípulo amado, dice en su evangelio que ni siquiera pudieron ser escritos para tener un récord, que fueron tantas las cosas maravillosas que no tuvieron récord porque no alcanzaban los papeles en el mundo para hablar de ellos. 40 días significa un periodo de recreación. Y creo que de la misma manera que antes que el cuerpo de Jesús fuese quitado la primera vez de esta tierra, como cuando Él ascendió, hizo los milagros más grandes en ese periodo de tiempo, antes que suene la trompeta y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea quitado de esta tierra, porque nosotros vamos a ser quitados de esta Amén. tierra. Amén. Él va a venir, dice. ¿Alguien ha leído eso? Que va a sonar una trompeta y Él va a venir y nos va a levantar con Él y nos va a llevar al cuerpo de Cristo. Cuando seamos quitados de la tierra, vamos a caminar en un poder de resurrección que jamás se ha visto. Los milagros más grandes están a punto de suceder en medio de la humanidad. Amén. Amén. Antes de que suene esa trompeta, vamos a ver cosas gloriosas. Aleluya. La Biblia dice que el poder de la resurrección de Jesús fue tan grande que el libro de Mateo lo registra. Que de la tumba se levantaron todos los muertos. O sea, no dice, escúcheme, no dice que los muertos se levantaron porque Él salió. No. No. Fue tal el poder para levantarlo a Él que otros muertos se levantaron. Lo que viene sobre la faz de la tierra es tan increíble, ¿usted lo está esperando? Amén. Dígale al de al lado, ya viene. Ya viene. Dígale, ese es el poder y la esperanza de la resurrección. Ese es el poder y la esperanza de la resurrección. ¿De dónde saca ella eso? Se estará preguntando alguien allá. Esas personas que les mutilaron el pensamiento, el corazón, y por eso no tienen fe y no creen. Pero está prometido, dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. ¿Hay Amén. alguien aquí de Amén. carne y hueso? Amén. Pellízquese. Entonces sobre ustedes será derramado el espíritu. Aleluya. El Señor Jesús, todos ya sabemos que resucitó, Amén. pero el Señor preparó los corazones de la gente para la resurrección. Así como nos está preparando a nosotros para la resurrección final, así preparó en esa época sobre la resurrección. Aleluya. Delante de muchos resucitó un hombre llamado Lázaro. Aleluya. Lázaro representa una generación que murió y experimentó resurrección. ¿Cuántos aquí han resucitado con Cristo? Amén. Amén. Antes que Lázaro caminara en el poder de la resurrección, hermanos, tuvo que morir. Para que usted resucite tiene que estar muerto. Amén. Estoy refiriéndome a la negación del yo. Cristiano que no aprende a negarse a sí mismo es un cristiano que no puede vivir el poder de la resurrección. ¿Sin morir cómo? Si para resucitar se requiere morir. Amén.
¿Recuerdan las enseñanzas de los odres nuevos? Odres nuevos. Se requieren odres nuevos para recibir el vino nuevo del Señor. Hay algunas cosas que quiero contarles de Lázaro. Primero, Lázaro tuvo que ser separado, santificado, consagrado. Lo segundo fue que Lázaro fue puesto en una tumba. Y creo que el cristiano que va a experimentar el poder de la resurrección en los últimos días va a tener que ser separado. Vamos a tener que ser gente como la que el libro de Hebreos habla. En el capítulo 11 y 12 dice que los profetas andaban vestidos con pieles y vivían de cueva en cueva. Jesús también caminaba y andaba de lugar en lugar. De un camino pasaba una montaña y se retiraba a orar solo. Tenemos que pasar tiempo a solas con Dios. Lo tercero es que Lázaro tuvo que escuchar la voz de Dios, no la del hombre. El cristiano que va a ver obrar al Señor en los postreros días va a tener que aprender a escuchar la voz del Señor. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Lo cuarto que Lázaro tuvo que hacer fue salir. Lázaro tuvo que salir. Lo quinto, Lázaro tuvo que ser liberado. Diga, tuvo que ser liberado. Tuvo que ser liberado. Me la paso hablando y viendo esto. Para mí tiene mucha importancia estas 5 cosas. Antes que la iglesia vea el poder de la resurrección de Jesús. Porque la iglesia se confunde. La iglesia cree que porque somos salvos, nacidos de nuevo, con nuestros nombres escritos en el libro de la vida y aún llenos del Espíritu Santo, ya todo está resuelto. No. La resurrección de Lázaro fue un prototipo. ¿Sabe qué es un prototipo? Si alguien estudia arquitectura, es una maqueta. La resurrección de Lázaro fue la maqueta de la salvación, de la vida de Dios viniendo al cuerpo de un hombre. Cuando Él resucitó, Lázaro resucitó. Dice la palabra que salió atado. Diga atado. Atado. Y en todo cristiano nacido de nuevo, hay vestigios del pasado. Hay ataduras del pasado. Hay recuerdos del pasado. Hay secuelas del pasado que tienen que ser liberadas. Aleluya, amén. Si vamos a caminar en la victoria y en la gloria del Señor, por supuesto. Y si usted no lo entiende, no es más que un candidato para arrastrarse en el suelo otra vez. Aquí se puede decir amén o ouch. En aquella época se tomaba una sábana de lino. Era un lino hermoso y fuerte para envolver el cuerpo 3 a 4 veces. Usted moría y a usted le envolvían unas capas de lino, 3, 4 capas de lino. Y hacían nudos y cruzaban las vendas. No era como las momias, no. No, eso es diferente. Recuerde que los israelitas no hacían lo que hacían los egipcios. Las momias eran egipcias. Lo que hacían los israelitas, lo que hacen aún, es que en esas telas de lino, más o menos 4 sábanas de lino, formaban como un capullo, un cacún. Lázaro no tenía manera de desatarse solo. Y en el nombre de Jesús, dele gracias a la sangre del Cordero que le ha lavado, Amén. que ha escuchado la voz de Dios y que el Señor le ha traído a la vida. Aleluya. Pero es tiempo de desatarse y dejarse ir. Es tiempo de libertarse de todas las ataduras e ir. Romanos capítulo 7, versículo 9. Pablo escribe a los romanos, les dice, les está contando, les está abriendo su corazón. Si a mí alguien aquí me ha dicho que yo no debo ser tan sincera con ustedes, le quiero decir esta mañana, es que el apóstol Pablo era así. Y alguien, el Señor identificó con el apóstol Pablo fue a mí. El Señor vino de la misma manera a mi vida, más o menos. Mi conversión, mi vida en Cristo se parece mucho a la del apóstol Pablo.
De hecho, el Señor lo usó como modelo para que yo entendiera que sí era cristiano. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Esto no tiene nada que ver con ser buena persona, ¿no? O ser mala persona. Eso no es. El apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Están leyendo conmigo? ¿Me están siguiendo? Amén. Amén. ¿Saben qué es lo que nos limpia, hermano? La palabra del Señor. Yo sé que le quedó grabado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero usted sígame ahí también, porque ¿qué tal que yo no le esté leyendo lo que es? ¿Qué tal que yo le esté mintiendo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, y está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué luchas las que tenía Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo vio ángeles. Pablo era lleno del Espíritu Santo. Pablo tuvo todo tipo de experiencias espirituales, pero sabía que tenía cosas que necesitaban ser liberadas, sacadas de él. Aleluya. Dígale al de al lado, hay entre dientes, dígale, necesito liberación. Necesito liberación. Dígale, necesitas liberación. Ah, sí, dígale, sí, necesitas liberación. Isaías 41, versículo 14 dice: no temas, gusano de Jacob. Aleluya. Pero tranquilo, no es que el Señor, el profeta no nos está insultando. La real traducción es caterpillar, oruga. No temas, caterpillar, oruga. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo. Quizá usted se siente atado. Quizás se siente sin movimiento. Quizás se siente oprimido. Pero va a llegar el momento cuando sale de esa atadura y Amén. trillará los montes. Aleluya. Amén. Versículo 16. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Aleluya. Amén. Cosecharás lo que te he prometido, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que cuando Lázaro se levanta, está como una oruga, oprimido. Hay gente que porque aceptó a Jesús, dice que todo va a salir bien. No. No, siento decirles que no. Ese es el principio. Claro que sí, usted siente un cambio de inmediato. Usted escuchaba el testimonio de este señor. Ténenos cuenta cómo se siente. Pero no quiere decir que no tiene a Jesús. Amén. Él aceptó a Jesús, pero eso fue el principio. Y quizá hubo un cambio inmediato en él. Pero eso fue el principio, hay un proceso. Amén. Cuando Jesús vino a mi vida, 8 de septiembre de 1997, 5:45 de la tarde, restaurante en Nueva York. Ahí viene Jesús a mi vida. Pero a las 12 horas yo ya no era la misma. Yo no fui la misma persona a las 12 horas de haber aceptado a Jesús en mi vida. A las 12 horas yo ya no era igual. A las 13 horas, 14 horas, tengo mi primer teofanía. Jesús se me presenta en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Habla conmigo, me dice por primera vez, me dice las primeras palabras. Me habla a mi interior, a mi corazón, a mi ser. Mis hermanos, pero ese fue el principio.
ahí estaba yo, tita. Ahí me estaba metiendo en el cacún. Hay cosas que Dios tiene que tratar con nosotros y en nosotros. Y hay cosas que el Señor tiene que tratar en su vida, con Amén. su vida. Amén. Hay ataduras y usted necesita ser liberado de la vida pasada, de su Amén. vida pasada. Amén. Usted necesita ser limpiado de los vestigios de su vida pasada. Amén. Cuando el hijo pródigo sale de la posilga de los cerdos, el hijo pródigo está metido en una posilga, en los cerdos, allá. Eso debe oler horroroso, ¿sí huele feo? Gracias. Yo me imagino que los trabajadores allá de la empresa de Conestogo, cuando se tienen que ir a duchar, porque si uno se va con el olor, llegan a la casa a bañarse. Yes. Yo les digo que se quitan el olor a dólares. Así huelen los dólares. Pero cuando el hijo pródigo llega donde el padre, viene de estar entre cerdos, y el padre lo abraza y lo besa. ¡Ah! Y este hombre huele hediondo. Disgusting. Nasty. Y le dice, hijo, te amo. Ay. Y el tipo oliendo a bacon. Y dice, ay, hijo querido. Y lo besa y lo abraza. Y traigan el vestido nuevo. Y lo cambia y le pone un anillo. ¿Por qué? Eso simboliza la liberación que viene después de la redención. Hoy estoy tratando de decirles que si es redimido, esto es el comienzo. Amén. Dios tiene mucho más para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Amén. Capítulo 5 de Marcos habla de un hombre llamado el Gadareno. Este hombre tiene un encuentro con Jesús, más viene a su encuentro. El Gadareno viene a buscar a Jesús. Cuando el Señor llega a la ciudad donde él está, viviendo en el cementerio, este hombre vivía en un cementerio, entre los muertos vivía. Y Jesús llega, él se va y sale a su encuentro. Y este hombre dice la Biblia que estaba desnudo, sucio, asqueroso. ¿Y qué dice Jesús? Vístanlo. Vístanlo. Y lo visten y me imagino que le cortaron el cabello y lo afeitaron. Porque parecía San Hussein allá cuando lo encontraron en ese hueco. ¿Por qué? Porque la gente ve eso. La gente le va a ver su cambio. Amén. Ya cuando le voltean a ver y ve que el tipo está vestido, sentado junto a Jesús, en su juicio cabal, y dicen, ¿no era este el Gadareno? ¿El endemoniado? Y ahora parece un hombre de negocios, un empresario. ¿Qué simboliza el vestido nuevo? Simboliza la liberación de su pasado. Amén. Zacarías capítulo 3 habla de un sacerdote. Versículo 1. Se refiere a un sacerdote al que se le hace una ceremonia parecida después de pasar por una prueba increíble. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha ¿para qué? Acusarlo. Para acusarle. Para decirle, usted es indigno, usted no merece eso. Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Es decir, hermanos, mírenme, estaba sucio porque había pasado por el fuego, estaba tiznado. Pero el Señor estaba ahí para redimirle, para levantarle. Y ya Dios le había llamado justo, pero todavía tenía vestiduras viles. Continuamos leyendo. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Aleluya. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Santo. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie.
Mis hermanos, mire, cuando somos redimidos, el Señor nos levanta, pero luego hay un cambio de vestidura. Y hay una liberación que viene con la redención, que todo cristiano nacido de nuevo necesita. Quiero hablar de qué es la mitra. Es la que hace de un hombre común, de una persona común, un sacerdote. Aleluya. Es por eso que predico y hago énfasis en esto. Porque no creo en que solo usted venga, asista los domingos, escuche los domingos palabra. No, usted viene, se prepara, estudia los sábados, se bautiza, tiene un encuentro con el Señor y comienza a vivir con una mitra en su cabeza como un sacerdote. Hace una semana les decía que cuántos cristianos asisten a la iglesia y viven amargados, parece que desayunaran vinagre. Viven destruidos, caen en pecado, se revuelcan en el lodo. Esa no es la vida en abundancia que Jesús describió. Esa no es la vida que el Señor nos prometió. Usted no es cristiano para ser buena gente, para hacer buenas obras, o para aparecer y a algunos una buena persona. No, para eso no nos hacemos cristianos. Pero el cristiano necesita transformación. Necesita aprender a caminar en el poder de la resurrección. Necesita llanamente liberación. Amén. Diga, liberación. 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 Hay vestigios del pasado, hermanos. Hay vestigios de su pasado, de su muerte, que tienen que ser arrancados. Por eso la gente se convierte y dice, ay, pero yo sigo teniendo pensamientos sucios. Claro que sí, todavía tiene vestiduras viles. Esa misma gente dice, ay, yo escucho testimonios buenos, la gente sanándose, la gente libre, y yo vivo de mal en peor. Necesita ser liberado. ¿Saben lo que hizo Bartimeo cuando Jesús le llamó? Cuando le dijeron, ven, que el Señor te llama. Dice la palabra que él tiró el manto, que lo señalaba, que lo marcaba como ciego. ¿Saben lo que hizo la mujer samaritana cuando Jesús le vio? ¿Sí, la samaritana? La que el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Era una mujer que le gustaba a los hombres casados. Pero cuando tienen encuentro con Jesús, ¿saben lo que hizo? Tiró el cántaro. No se llevó nada de lo que traía. Tiene que haber una liberación de los vestigios del pasado. Yo les decía en la administración y se lo repito ahora. Estas enseñanzas, el Señor me sumerge primero a mí. Y en esta enseñanza, no solo me liberó y me abrió los ojos, me sacó de la tormenta que estaba viviendo, sino que me ministró y me enseñó que como la oruga me tiene envuelta y aún no soy mariposa. Antes que Lázaro saliera de la tumba, estaba atado. Por eso necesitaba ser liberado. Dígale al de al lado, y tú también. Y tú también. Pero Lázaro tuvo que pasar por algunas cosas. Quiero que pongan mucha atención. Lo primero que Lázaro necesitó fue un cambio de posición. Lázaro se puso en pie. Lo primero que Lázaro necesitó fue un cambio de posición. ¡Oh! Profético, mire esto, cambio de posición. No lo dice adrede. Amén, Señor. Lázaro se puso en pie. Hágalo por fe. Póngase en pie. Tranquilo. Y cuando usted se pone en pie, no es el mismo. Usted se veía diferente a sentado. Ahora siéntese, tranquilo. ¿Por qué Lázaro se puso en pie? Porque los muertos están tirados. Hace un rato hablábamos, dicen, ¿cómo están los muertos? Los muertos están acostados. Los muertos están tendidos. Los muertos están en forma horizontal. Pero los que han sido resucitados se ponen en pie. Amén. Esto simboliza una actitud de vencedor. Amén. Amén.
Cuando usted gana un partido, cuando usted está jugando y gana, ¿qué hace? ¿Se acuesta? No, me levanto. Yo he visto que la gente cuando el equipo hace gol, la señora futbolista, fanática del fútbol, cuando su equipo hace gol, ¿usted qué hace? Grito y me paro. ¡Ah! Ella grita y se pone de pie. ¿Qué es eso? ¡Ay! No, yo me imagino la chiquita, yo creo que hasta se para sobre los muebles. Yo me la imagino, ¿sí? ¿Se para en los muebles? ¡Ay! Lázaro, es que eso es una actitud de vencedor. Cuando ya levanté el gol, esa es una actitud de vencedor. Por eso cuando Lázaro se levantó con actitud de vencedor. Aleluya. Pero Lázaro aún estaba en la tumba, pero no en la misma posición. Cuando yo estaba ahí donde usted está, la gente, algunos, few people, de la iglesia me decían, ay, tan fanática, tan religiosa, ay, usted tan escandalosa, Marta. Y eso me frenaba, pero yo me iba reflexionando y me decía, pero es que estoy de pie, porque estoy viva. El Espíritu del Señor vive en mí, y mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. Y no hay diablo que me tumbe al suelo. Y eso me ha servido, para que el diablo no me tumbe. Lo primero que debe tener, si quiere recibir liberación, es un cambio de posición. Esos cristianos que siempre se están arrastrando por el suelo, jamás van a recibir bendición sobrenatural. Lo segundo que necesitó Lázaro fue un cambio de dirección. Solo de posición, sino de dirección. Él estaba en la tumba, pero tuvo que mirar hacia dónde era la salida. ¿Qué pasa si Lázaro, en lugar de mirar la salida, mira hacia el fondo de la caverna? El problema, hermanos, es que sus ojos quizá no están puestos hacia la luz. Lo tercero que Lázaro tuvo que cambiar fue lo que oía. Hace así. Que se vea feo, pero hágase así. Había mucha gente hablando, había muchas voces en la entrada de esa caverna. ¿Usted se imagina el alboroto de la gente? Jesús ahí, Marta, la hermana de Lázaro, quejándose. ¿Por qué no vino antes? Y la gente condoliéndose de ella, sí, y es que era amigo de ellos, y el mire hasta ahora vino. No, y el hombre ya murió. ¿Se imagina la gente hablando? Es que Cristo. Además, nosotros dicen es que cristiano, pero en esa época para no entender, no decían es que Cristo, es que Jesús, es que... Había mucha gente hablando en la puerta de esa caverna, ahí en ese frente al hueco. Había muchas voces en la entrada de la caverna, pero Lázaro solo escuchó una voz, la de Jesús, que le dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Alrededor nuestro hay gente diciendo, usted hiede. Eso dijo la hermana de Lázaro. Señor, déjelo, ya hiede. Eso dijo la hermana. La hermana, su familia. Usted hiede. El que uno cree que le está apoyando es el que le da, porque el hombre, nosotros, solamente apreciamos lo externo, pero Dios, el corazón. Amén. Mis hermanos, créame, nadie le va a ayudar. Si tiene esperanzas de que su familia le va a ayudar, ellos no le van a ayudar. Lo primero que la familia piensa de uno es que esto es un caso perdido. Yo era un caso perdido para mi familia. Pero el Señor tuvo misericordia y le puso a mi hermana en el corazón el sentir como el hacer de orar por mí. Y ella a su vez, ella dice, la primera persona por la que el Señor le puso que orara era a Marta. Marta, Marta, Marta. Eso fue obra del Señor. No que ella era muy querida, no. No, porque para mi familia yo era un caso perdido. Pero Jesús, que todo lo puede, dice,
yo sé muy bien lo que puedo hacer con esta vida. Creo que el Señor me miraba. Me decía, ay, Marta, usted no sabe lo que yo voy a hacer con usted. Y donde la gente ve un fracasado, Jesús ve un rey. Amén. Aleluya. Jesús ve un príncipe. Amén. Jesús ve una princesa. Amén. Jesús ve una samaritana. Jesús ve un hombre de negocios exitoso. Amén. Jesús ve un buen esposo, una buena Aleluya. esposa. Amén. 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 Saúl le dijo a David, tú eres un muchacho, pero es que no eres sino solo un muchacho y eres el gigante. Los hermanos de David le dijeron, está loco. El papá le dijo a David, tú eres un niño, no te quiero ir al para que me ayudes allá con las ovejas. Pero el Señor dijo, tú eres mi siervo y yo te voy a levantar. Amén. Amén. Usted tiene que escoger qué voz va a escuchar. Porque si está en la tumba y escucha a otros, usted necesita escuchar la voz que dice, Lázaro, ven fuera. Amén. O póngale su nombre. Marta, ven fuera. Es tiempo de apagar lo que está escuchando. Es tiempo de desconectarse de lo que está recibiendo. ¿Recuerdan lo que les enseñé en el segundo? Toma el control remoto, la imagen del televisor, pero no le dé un segundo, cámbiala. Porque el segundo lo contamina la televisión. No hay nada más contaminante que la televisión, decía yo. Pero no hay nada más contaminante ahora que la social media. Oh my God. Yo que creía que la televisión contaminaba, la social media es peor. Todo lo que la gente publica, santo. Es tiempo de desconectarse, hermanos. Es tiempo de desconectarse. Es tiempo de desconectarse. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La viene por oír cualquier cosa que no es palabra de Dios. Y si vemos muchas telenovelas, por ejemplo, ¿aquí ninguna ve telenovelas? Pero cuando usted ve telenovelas, por ejemplo, y cuando el diablo venga y usted le abre la puerta, usted no le va a decir, oh, Marcos Raúl, pero el nombre del protagonista. No. Usted al diablo no le puede decir así. No le va a decir, vete, mi marido está por llegar. No le puede dar al diablo. El diablo no entiende sino palabra de Dios. Por eso Jesús mismo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Es por eso que de cuando en cuando, yo sí veo telenovelas, les decía que yo veo esas series de temporada. Las veo, pero yo solo las veo, ¿sabe cuándo? Jueves en la noche y viernes en la noche. Bien disciplinada, pastora, para sus series, ¿no? Ay, que ese es el trabajo tan chévere que tengo. Gracias a Dios. Me pongo a hacer mi trabajo. Hay una cosa que tengo que hacer en las primeras 2 horas que me requiere un lugar silencio. Pongo mi iPad y me pongo a hacer mi trabajo. Adelantándome la telenovela. Pero las telenovelas tienen violencia, sexo y malas palabras. El lenguaje que usan contamina. Por eso de cuando en cuando me encierro a desintoxicarme. Sí, yo me desintoxico de todo lo que he visto y oído. Por horas leo la palabra, me la leo en voz alta, escucho palabras, escucho prédicas y música a veces. No necesariamente cristiana. A veces mientras leo la palabra pongo música clásica. Porque hay que limpiar. Hay que limpiar, hermanos. Hay que limpiar. Y entonces, cuando me introduzco en esa limpieza, cuando me desintoxico, vengo aquí y escucho a los demonios decir, y que no se nos acerque, que no se nos acerque. Uy, no la miren a los ojos, no la miren a los ojos. Que no pase por este lado, que no venga a ministrarme, que no pase por este lado. Así. En un taller de maestro me pasó. Y la muchacha al final dio testimonio, que había orado que yo no me le acercara. Y el Espíritu Santo, por supuesto, me dijo, ¿por qué? Había tenido su primera relación sexual esa semana. ¿Saben quién es? Puedo decir. La diferencia entre la palabra humana y la palabra de Dios, hermanos,
es que la palabra humana siempre habla negativamente. La persona que le habla negativamente, no le habla la palabra, habla en contra de los cristianos, en contra de las religiones. La palabra humana es diferente a la palabra de Dios. Todo es negativo. Todo es con tristeza y con pesar y con suspiro. La palabra de Dios siempre habla de posibilidades. Jesús nunca hubiera dicho, ya hiede. Nunca. Jesús dijo, ven fuera. Lázaro tuvo que cambiar lo que oía para caminar en el poder de la resurrección. Le aseguro que hoy algo está sucediendo en su vida. Y la gente le dice, ¿qué hace escuchando a la vieja tan gritona? Como me dijo Daniel alguna vez, ella es Min. Sí, es Min. Min, ¿por qué me dijo? Ella es mala. Ella es mala persona. No, pero yo lo amo, Daniel. Yo ya lo perdoné. Venga, yo lo amo y yo ya lo perdoné. Venga, de nada, así que yo lo perdoné. Que era un niño. Pero ya después de mí. Ya dentro de poco me toca hacerle así. Daniel, ¿qué haces? Pero sí hay gente que le ha dicho a usted eso. Bueno, no me diga. Que no quiero dañar mi corazón. Pero resulta que usted aquí escucha palabras de Dios. Usted viene a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo le va a venir por añadidura. Amén. Lo cuarto que Lázaro tuvo que cambiar fue el medio ambiente. Cambió de lugar, de localidad, de postal code. Mucha gente está viva, pero vive donde viven los muertos. Cuando Jesús resucitó, le dijo a una mujer, ¿qué haces buscando al que vive entre los muertos? Y hoy mucha gente pone en la social media esas palabras, y muchos lo dicen, pero hay gente que continúa buscando a Jesús entre los muertos. Y hoy, como es ese día, les digo, ¿qué hacen buscando al que vive entre los muertos? Jesús resucitó, y cuando Pedro y Juan dicen, llegan a la tumba y encuentran los lienzos, pero a Jesús no. Las mujeres salen y se encuentran con Jesús, que les habla. Él resucita y de inmediato sale de la tumba. Jesús resucitó y salió de la tumba. Amén. Él no se quedó ahí porque él no se podía quedar en la tumba. Amén. Porque las tumbas son para muertos y él estaba vivo. Amén. Y dice la palabra que cuando las mujeres llegaron, él estaba afuera. ¿Qué hace usted bebiendo y emborrachándose para que no crean que es religioso? Ay, sí, tomémonos esa cerveza para que no hay, yo no estoy en esa línea. ¿Verdad? Mis hermanos, cada que usted ve aves de rapiña revoloteando, sabe que abajo hay un cuerpo muerto. Y cuando usted no es radical, para que no le critiquen y para que no crean que usted es religioso, entonces, sí, hagámoslo. Piense cuántas aves de rapiña están revoloteando sobre su cuerpo. Ay, no, pero es que mi esposo no es creyente. Y yo voy a donde él va. ¿A quién pone primero? ¿A quién? Cuando David recibió el toque del Señor, no volvió al redil de las ovejas. Usted no puede estar vivo y caminar entre los muertos. Una de las cosas que hizo Jesús conmigo, yo recibo a Jesús en 1997. En la ciudad de Nueva York, pero estaba de paseo. Había venido, estaba deprimida y como cuando yo me deprimía me venía a Nueva York a rumbear. Me venía a las discotecas de Nueva York. Pinchadas, pastora, ¿no? Estoy deprimida. Ay, boba, ¿cómo vuelve a casa para acá? Ay, ¿qué le pasa? Llegaba, bajaba la maleta y esa noche la rumba. Porque allá no es como aquí, que aquí los negocios los cierran a las 10. No. La ciudad de Nueva York no duerme. Y una de las cosas que el Señor hizo conmigo, cuando lo acepté, fue cambiarme el entorno. El Señor me movió. Me tuvo en Colombia un tiempo, pero obró de tal manera que hubiese la forma de que yo tuviera que salir del país. Por eso yo salí en 1999 de Colombia. Usted no puede estar vivo y caminar entre los muertos. Mi entorno, la vida que yo vivía, el mundo en el que me desenvolvía, para ese momento entonces ya eran muertos. Y el Señor me había vivificado. No podía seguir viviendo en ese entorno.
Jesús, mis hermanos, Jesús no volvió a la tumba ni de visita. El pueblo de Dios no podía volver a Egipto. A veces Dios tenía que decirles, no bajes a Egipto. El Señor tenía que detenerlos, no vayan a Egipto. Es que somos atraídos para volver al mundo. Capítulo 9, versículo 62. Les decía que nosotros somos atraídos para volver al mundo. Ustedes no saben cuál. Capítulo 9 de Lucas, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y una de las cosas que estaba pasando en mi lucha estos meses era que yo estaba mirando hacia atrás. Y si uno mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y la iglesia de Cristo está llena de cristianos paralizados. La iglesia de Cristo está llena de estatuas de sal. Y por poco quedó convertida en estatua de sal. Yendo hacia lo que Dios les ha prometido, se la pasan mirando y pensando en lo que dejaban atrás en el mundo. Si usted está vivo, camine entre los vivos. Queremos vivir en resurrección, pero no aprendemos a vivir donde están los resucitados. Lo cuarto que Lázaro cambió fueron sus sentidos. Lázaro estaba envuelto en un sudario, o sea, en una tela de sudor. Les voy a explicar qué es eso. No, en esa cultura, esa tela se usa, aún la usan, la llevan al cuello. Ustedes han visto, es un lino de blanco con unos cuadros, negros o azules oscuros. Y eso lo llevan al cuello. Eso es para secarse el sudor, porque esa tierra es muy húmeda. Y ellos se secan el sudor con esa scarf. Al morir, con esa scarf les aprietan el rostro, los envuelven en ella. Y cuando Lázaro oye la voz de Jesús, comienza a escuchar de dónde viene la voz para no confiar en sus sentidos, porque el justo camina por fe y no por vista. Amén. Y si usted quiere entrar en el poder de resurrección, debe aprender a caminar por fe y no por lo que ve. Aprender a caminar por lo que Dios dice y no por lo que las circunstancias le indican. Lázaro supo hacia dónde ir porque oyó la voz de Dios y no confió en sus sentidos. Caminó hacia donde la voz le indicaba. Debemos aprender a caminar por lo que creemos. Eso se llaman pasos de fe. Debemos aprender a caminar por lo que Dios ha dicho, no por lo que dice el hombre. Debemos aprender a caminar por lo que Dios ha prometido. El que anda por vista no agrada a Dios. ¿Pero qué es agradar a Dios? Caminar por fe. Yo me preguntaba cuando el Señor me dio esta enseñanza, ¿qué van a hacer estas generaciones? Muchos dicen, ¿por qué no vemos los milagros de lo que leemos de la iglesia primitiva? Pues mis hermanos, Dios es el mismo, el que ha cambiado es el hombre. Yo tengo una frase impregnada en mi vida, y ustedes me la han escuchado. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Eliseo lo gritó, tomó el manto y las aguas se separaron ante él. La pregunta para estas generaciones es, ¿dónde están los Elías de Dios? Lo sexto que Lázaro hizo, cambió la compañía. Cuando Lázaro sale, Jesús le dice a unos hombres que estaban allí, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Hay gente que Dios ha enviado a su vida para desatarle y dejarle ir. Pero hay gente que el diablo envía a su vida para atarle. Hay gente que el diablo envía a su vida para paralizarle. El discernir quién es uno y quién es el otro hablará de cuánta liberación recibe o cuánta bendición pierde. Hay personas que su desgracia, permítame el término, hay personas que su desgracia ha sido la persona con quien se han juntado. Hay gente ungida, hay gente llena de fe, hay gente llena de esperanza, hay gente con temor de Dios, hay gente de integridad, hay gente de santidad, hay gente de consagración, hay gente de Dios. Pero hay uno que otro diablo por ahí. De los 12 apóstoles hubo uno. Y si usted no discierne, le va a decir, ¿que Lázaro qué? Usted está loco si cree en esas cosas. ¿Que Jesús qué? ¿Resurrección? ¿Está loco? Tenemos que discernir y reconocer la gente que Dios nos ha enviado. Soy muy cuidadosa de con quién converso. Alguien me dijo que yo era antisocial. No. Lo que pasa es que en una reunión que se conversa.
Y hay conversaciones que contaminan. Hay conversaciones que contaminan. Y yo soy muy cuidadosa de con quién converso. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y por eso yo digo, no, pues mejor a metros. Arruine su vida, pero no me venga a arruinar la mía. Mis hermanos, aprendamos a discernir. Hay que discernir. Diga discernir. Discernir. Aprenda a discernir. Mucha gente no tiene el mismo nivel de su fe. Cuando Abraham llegó a un lugar, les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con los burros. Quédense aquí con los burros. Léanlo. Que yo voy a subir a encontrarme con Dios. ¿Por qué? ¿Es que Abraham era mala gente? ¿Qué? ¿Abraham era mala persona? No, eran burros. Ustedes me acompañaron hasta aquí, pero no pueden seguir adelante porque ustedes pueden estropear lo que Dios quiere hacer en mi vida. Solo quien es cambiado por las cosas que Dios está haciendo debe estar en la delantera. El Señor no pone como punta de lanza a alguien que no ha sido cambiado por las cosas de Dios o por las cosas que Dios hace. ¿Saben por qué? Porque Jesús no espera a nadie. Yo también. Yo manejo este bus. Al final de la ruta, el Señor me va a coronar por la ruta que seguí como Él me mandó a hacerla. Si usted se quiere bajar de la guagua, como dicen los cubanos, allá usted. ¿Usted quiere seguir y traer a otros a este bus? I open the doors for you. Por más que Jesús quiso a Judas, por más que el Señor amaba a Judas, no le dijo, pues yo sabía que siempre fuiste traicionero, pero sigamos juntos. No. No, el Señor cortó con él. En la cena de los dos apóstoles, él ahí lo desenmascaró. Y Judas salió y se fue. Él cortó con él. Aprenda a discernir qué personas Dios envía a su vida para que su propósito en su vida se cumpla. No el suyo, el propósito de Dios. Yo a nadie le digo venga a la iglesia. Pero si Dios le dijo a usted y le trajo, amén. Amén. Lo séptimo que Lázaro tuvo que cambiar fue su propósito. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Usted no sabía que Lázaro lo mataron también el día que mataron a Jesús? ¿Cómo les parece? A él también le mandaron sus sicarios. Si va a caminar en el poder de la resurrección, debe saber para qué es dado ese poder, hermano, hermana. Dios no nos unge para andar diciendo a otros que tenemos más poder que ellos. Soy mejor que usted, no. Él nos unge para ser testigos de lo que es su poder y su gloria. Y eso fue lo que sucedió con Lázaro. Él fue testigo de lo que fue el poder y la gloria de Dios en él. Y si usted piensa que estar ungido y sirviendo ya la hizo, déjeme decirle que es atractivo para el enemigo quien vendrá en su contra. El que usted sirva le hace atractivo a Satanás para que venga en su contra. Sin embargo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. El que quiera servirle al Señor tiene que aprender a ver gente escupiéndole, obstaculizándole, criticándole, despreciándole. Hablaba con alguien esta semana y me dijo, yo no la conocía, pero había oído hablar de usted. Que usted no es muy sociable. Y no, es que no me revuelvo. Soy tan especial para Dios que no me revuelvo. Sí, es que las conversaciones malas contaminan. La media contamina, imagínense las conversaciones. ¿Qué hay en una reunión social? Trago, alcohol, licor, y yo no bebo. No bebo porque no sea santa, no. Es que a mí el Señor me sacó de eso. Y yo no voy a volver. Solo el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cielo. Y yo no voy a volver a revolcarme en eso. Cuando usted está ungido, nadie hablará bien de usted. ¿Quién habla mal de mí? Que soy mala persona. ¿Sabía? Paz. Es mala persona.
Pero cuando usted está ungido, nadie habla bien de usted. Y buscarán la forma de silenciarle. Una de las formas de silenciarle es quitándole credibilidad a lo que usted dice. No le crea. A ver si se acuerdan de esta frase. No le crea, ella era la que lavaba los baños de la iglesia de Miami. Sí, tratarán de silenciarnos, de callarnos. Una cosa no pudieron hacer contra Lázaro. Fue quitarle la gloria de ser llamado el resucitado. Para dar testimonio de abrir camino a otra resurrección, la de Jesús. A mí no me importa quién hable. Para esto Dios me ha llamado. Nunca ore por unción si no está dispuesto a atravesar por opresión. No me lo olvide esto. Nunca ore por unción si no está dispuesto a atravesar por opresión. El pastor T.D. Jakes, no sé si lo conocen, lo han visto, pero escribe en uno de sus libros que la gente viene a pedir que ore por ellos, que Dios les dé la unción de Él. Ay, pastor, ore por mí, que Dios me dé la unción que usted tiene. Y escuchen cómo ora el pastor T.D. Jakes. Él ora así: Señor, yo te pido que esta persona se quede sin padres a una edad temprana, que esta persona sea tartamudo, que esta persona sea negro y discriminado. Entonces, no, pastor, ¿cómo va a hablar así por mí? Es que la unción viene en el Getsemaní. La unción viene en el tratamiento, en el lugar del quebranto. Si va a caminar en el poder de resurrección, tiene que hacer un compromiso, que sin importar lo que el enemigo traiga en su contra, será un testigo de su gloria. Así caminó Lázaro hasta el final. Amén. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Y yo oro que Dios comience a hacer la obra en usted. Amén. 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 Póngase de pie. Porque mientras yo predicaba, el Señor estaba haciendo la obra no solo en mí, sino en usted. Amén. ¿Alguien no entendió la prédica? Le invito a que vea la repetición. Amén. Esos videos no se ponen porque yo me quiero hacer famosa. Suena. Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas ilegales fueron borradas en la cruz. Libre soy. Libre, esa canción habla de ser libres. Soy solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en su vida, usted debe ser libre. Vamos, vamos, libre. Perdonado soy solo por tu amor. Cristo me libertó. Las murallas caen, las cadenas caen hoy. Libre soy. Él nos hizo libres. Venció la muerte por nosotros. Libres somos. Usted tiene que irse hoy con esa convicción de que usted es libre por la obra de Jesús en el Calvario, por la obra de Jesús en la cruz y por su resurrección. Eso es lo que le ha hecho libre. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. En el nombre de Jesús, hoy se rompen cadenas que nos atan al pasado. En el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús. Cadenas que nos impusieron nuestros antepasados. Cadenas de pecado familiar, hoy se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las Cadenas de lujuria que por familia vienen, en el nombre de Jesús hoy se rompen esas cadenas. Lujuria que hay de familia, en el nombre de Jesús hoy se rompe en el nombre de Jesús la cadena. En el nombre de Jesús, libres somos, libres somos, libres somos.
Porque como son nuestros papás y los miramos con respeto, no creemos que es un viejo lujurioso. Pero sí les tengo esa noticia. Cuando pasa una muchacha le miran la cola, eso es lujuria. Y esa cadena tiene que romperse, súbale, se tiene que romper hoy en el nombre de Jesús. Porque nuestra heredad no puede tener eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, mujeres lujuriosas. Claro que sí. Y tenemos que romper hoy en el nombre de Jesús esa cadena. No más lujuria en nuestra vida. No más en el nombre de Jesús. Porque esa lujuria hace que nos deseen, pero no es que somos muy atractivas. No. No, no, no. Los espíritus de lujuria se detectan. Ellos se reconocen. Y no es que a usted le guste mucho al tipo. No, 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 no. Es la lujuria. En el nombre de Jesús. En el nombre... No, no es que el tipo es atractivo y es que a usted le gustó. No, no, no. Hay algo. Hay algo. Y tenemos que ser libres de esa lujuria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro que por internet el Señor obre. Que muchos se han liberado de esa lujuria. Esa lujuria que es alimentada por la social media, por la televisión, por los medios. Eso tiene que salir de nuestra vida en el nombre de Jesús. Esa cadena se tiene que romper hoy, hoy en el nombre de Jesús. Escupa, erupte. El Señor le va a limpiar. Eso es lo que está haciendo el Señor con esta enseñanza hoy. Hoy nos está haciendo libres. Como a Lázaro, el Señor nos está diciendo, sal fuera, sal fuera, sal fuera, fuera. En el nombre de Jesús. 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 La cadena de ruina. Escúcheme. Cadena de ruina. En el nombre de Jesús. Ruina que viene porque nuestros ancestros robaron, quitaron tierras, robaron a otros, le quitaron tierras a otros. Ruina que viene de nuestros ancestros que hicieron malos negocios, que con mañas y artimañas engañaron a personas en negocios. Eso nos trajo ruina, ruina. Y en el nombre de Jesús, ruina se anula hoy, cae esa cadena. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted va a recibir liberación esta mañana. En el nombre de Jesús, diagoniza. Hay liberación ahí, diagoniza. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas del pasado. Del pasado. Se rompen las cadenas. Se están rompiendo las cadenas. A ver, señora, ya usted está en lo que está. Ojitos cerrados, rostro inclinado. Usted necesita liberación. En el nombre de Jesús. No me mire así, porque me toca reprenderla. En el nombre de Jesús. Usted necesita liberación. Diga, yo necesito ser liberado, liberada. Créanme, yo no me lo inventé. La primera que liberó el Señor fue a mí. No miren más hacia el pasado. No miren más hacia atrás. Porque como la esposa de Lot van a quedar como estatua de sal. No miren más hacia atrás. No sigan deseando lo que dejaron en el mundo. Ustedes tienen una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió y resucitó por usted, por sus hijos, por su heredad. En el nombre de Jesús. Nuestros nietos, nuestros hijos, no tienen por qué arrastrar esas cadenas. No más. Rompa hoy con eso en el nombre de Jesús. Rompa con la cadena del alcoholismo. ¿Me escuchó bien? Cadenas de adicciones. Cadenas de adicciones. ¿Hay fumadores en su familia? ¿Hay bebedores en su familia? Hoy esa cadena de adicción tiene que caer en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús nos hizo libres, por eso resucitó. Para que ya no haya más alcohólicos en su familia, no haya más fumadores en su familia, no haya más adictos al juego en su familia. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Donde el Espíritu de Dios está en libertad. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias. Vayan dándole gracias al Señor. Algunos les está abriendo la garganta. Si hay alguien que tiene ardor de garganta, levánteme la mano porque es que Satanás le quiere afectar su garganta y no puede. Le va a rasgar y va a sangrar. Usted, en el nombre de Jesús, levánteme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta. Suéltala en el nombre de Jesús. No le haces daño. Vas a salir sin hacerle daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sal fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él nos hizo libres. Libres. Esas cadenas no caen, se rompen. Nosotros somos libres. 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 Por la resurrección de Jesús. Por eso resucitó. En la tumba. Allá es donde queda la muerte. Allá es donde quedó Juan, Luis, Lali, María. Allá quedaron. Usted es nuevo. Usted no es esclavo de lo que dejó. En el nombre de Jesús. No desee lo que dejó. ¿Quieres saber cuál era mi lucha esa? Que el Señor tuvo que hablarme. Pero vas a volver como el perro al vómito. Y la puerca la va. Cadenas de miseria, cadenas que atan su economía, en el nombre de Jesús. Hay gente que toma su dinero y sigue diciendo lo mismo que decían sus ancestros. Ay, es que como me llega así se me va, como agua por entre los dedos. No vuelva a decir eso. En el nombre de Jesús. Usted no heredó esa miseria de su familia. Usted tiene unas manos benditas. Lo que usted trabaja es bendito. El Señor le ha bendecido. El Señor le ha traído hasta aquí para bendecirle. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor para bendecirle, para bendecir su economía, para que usted no viva como vivieron sus abuelos, sus tíos. Sus tías. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está revelando algo. Por lo que quieres, necesitas ser liberado, dígale al Señor. No, libérame de esto. No se lo has dicho a la pastora, pero libérame de esto. En el nombre de Jesús. Luchas con el pensamiento, con la mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy caen esas cadenas, hoy se rompen. Se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escúcheme, ya no hay más condenación. No. Usted es libre, libre, Luis, libre. Cristo resucitó por usted. Lo hizo libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Anda, lava, libijaya, lavashia, libijaya. Libijaya, libijaya, lavashia, libijaya. Libijaya, libijaya, lavashia, libijaya. Libijaya, recibe, recibe, recibe libertad. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe. Anda, lava, libijaya, lavashia. Sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Anda, lava, libijaya, lavashia, libijaya. Libijaya, lavashia.
lograrla. Ayúdame, Señor, que solo no puedo. Yo doy gracias por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha hecho libre, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. En Cristo Jesús. Amén.